Top 10 documentos confidenciales. Bienvenidos al episodio 23 de IBIAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. En el capítulo de hoy, exploraremos los documentos clasificados que han salido a la luz en el último siglo y han tenido un gran impacto en la sociedad. Desde los papeles de Panamá que revelaron la creación de empresas offshore para evadir impuestos hasta los archivos de los juicios de Nuremberg que proporcionan una visión detallada de los crímenes y atrocidades cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, estos documentos han cambiado la forma en que vemos el mundo. Discutiremos los 10 documentos clasificados más impactantes, que incluyen los informes del Comité Church sobre las actividades de la CIA, los documentos de Chelsea Manning, los archivos de la Stasi, y muchos más. Así que siéntete libre de unirte a nosotros mientras exploramos cómo estos documentos han sacudido el mundo y han llevado a cambios significativos en la política y la sociedad. Los papeles de Panamá son un conjunto de más de 11 millones de documentos filtrados en 2016 que detallan la creación de empresas offshore en Panamá para evadir impuestos. La filtración fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIG, y los documentos fueron proporcionados por una fuente anónima. Los documentos mostraron cómo algunas de las personas más poderosas del mundo habían utilizado los servicios de Mossack Fonseca, una firma de abogados panameña especializada en la creación de empresas offshore, para ocultar sus fortunas y evadir impuestos. Entre los implicados se encontraban políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo, incluyendo al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, y el futbolista Lionel Messi. La filtración de los papeles de Panamá provocó una indignación global y llevó a la apertura de investigaciones en todo el mundo. En algunos países, los políticos implicados en el escándalo tuvieron que renunciar a sus cargos. Además, se produjeron cambios significativos en la forma en que se regulan las empresas offshore y se evita la evasión fiscal. Este caso es un ejemplo del poder de la transparencia y la importancia de la investigación periodística. Los documentos filtrados sacaron a la luz prácticas de evasión fiscal que habían sido ocultadas por mucho tiempo y permitieron que se tomaran medidas para corregir las irregularidades. Aunque ha habido críticas sobre la privacidad y la legalidad de la filtración de documentos clasificados, los papeles de Panamá demuestran el impacto que puede tener la divulgación de información en el mundo de la política y los negocios. Los documentos de Edward Snowden son un conjunto de información clasificada filtrada en 2013 por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos, Edward Snowden. Los documentos revelaron la existencia de un programa de vigilancia masiva llevado a cabo por la NSA, que recopilaba datos de las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses e internacionales. La filtración de los documentos de Snowden generó un gran debate sobre la privacidad y la seguridad en línea. Los documentos mostraron que la NSA había estado recolectando información sobre la comunicación de millones de personas, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Esto llevó a preguntas sobre el alcance del poder del gobierno en la era digital y sobre si la recolección de datos a gran escala es ética y legal. La divulgación de la información por parte de Snowden también llevó a cambios significativos en la legislación y en la forma en que las empresas de tecnología manejan la privacidad de los usuarios. En 2015, se aprobó la Ley de Libertad de Estados Unidos de América Freedom Act, que reformó la forma en que el gobierno de Estados Unidos recolecta información de las comunicaciones. Además, las empresas de tecnología han aumentado su enfoque en la protección de la privacidad del usuario y en la encriptación de datos. Sin embargo, la filtración de los documentos también ha generado críticas y controversias. Algunos argumentan que la divulgación de la información clasificada puso en peligro la seguridad nacional y la vida de las personas involucradas en operaciones de inteligencia. Otros argumentan que Snowden debería haber utilizado canales de denuncia interna antes de hacer pública la información. En cualquier caso, los documentos de Snowden son un ejemplo del impacto que puede tener la divulgación de información clasificada en el debate público y en la toma de decisiones políticas.
La filtración de estos documentos ha llevado a cambios significativos en la forma en que se aborda la privacidad y la seguridad en línea en todo el mundo. Los archivos de Wikileaks son un conjunto de miles de documentos clasificados que han sido filtrados desde su fundación en 2006. Wikileaks es una organización sin fines de lucro dedicada a publicar información clasificada que revela la corrupción gubernamental, las violaciones de derechos humanos y otros temas controvertidos. Entre los documentos más conocidos se encuentra el video del ataque de un helicóptero estadounidense en Bagdad en 2007, que mató a civiles y periodistas, así como los cables diplomáticos de los Estados Unidos en 2010, que fueron publicados en colaboración con varios medios de comunicación internacionales. La filtración de los archivos de Wikileaks ha llevado a una mayor transparencia y rendición de cuentas en todo el mundo. Los documentos han sacado a la luz información que ha llevado a cambios importantes en la política y la sociedad. Por ejemplo, los cables diplomáticos de los Estados Unidos en 2010 revelaron la participación de los Estados Unidos en actividades militares y políticas controvertidas en todo el mundo, y llevaron a la renuncia del presidente de Túnez en medio de protestas populares. Sin embargo, también ha habido críticas y controversias en torno a los archivos de Wikileaks. Algunos argumentan que la divulgación de información clasificada pone en peligro la seguridad nacional y la vida de las personas involucradas en operaciones de inteligencia. Otros argumentan que Wikileaks ha violado la privacidad de las personas y ha puesto en peligro la seguridad de la información confidencial. En cualquier caso, los archivos de Wikileaks son un ejemplo del poder de la transparencia y la importancia de la investigación periodística. La filtración de estos documentos ha llevado a cambios significativos en la política y la sociedad en todo el mundo, y ha demostrado el impacto que puede tener la divulgación de información clasificada. Los informes del Comité de Inteligencia del Senado sobre la tortura son un conjunto de documentos filtrados en 2014 que detallan el uso de técnicas de tortura por parte de la CIA después del 11 de septiembre de 2001. Los informes, que constan de más de 500 páginas, fueron elaborados por el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. Los informes revelaron que la CIA había utilizado técnicas de interrogatorio brutal, como la privación de sueño, el ahogamiento simulado y la alimentación rectal forzada, en detenidos sospechosos de terrorismo. Los informes también mostraron que la CIA había mentido al Congreso y a la Casa Blanca sobre la eficacia de estas técnicas y sobre el alcance de la tortura. La filtración de los informes del Comité de Inteligencia del Senado sobre la tortura generó un debate nacional sobre la ética y la eficacia de la tortura. Los documentos provocaron indignación en todo el mundo y llevaron a la apertura de investigaciones en todo el mundo. En algunos países, los políticos implicados en el escándalo tuvieron que renunciar a sus cargos. Además, los informes del Comité de Inteligencia del Senado sobre la tortura han llevado a cambios significativos en la política de Estados Unidos. En 2015, se aprobó la Ley de Libertad de Estados Unidos de América Freedom Act, que reformó la forma en que el gobierno de Estados Unidos recolecta información de las comunicaciones y prohíbe el uso de técnicas de tortura en detenidos. A pesar de las críticas y controversias, los informes del Comité de Inteligencia del Senado sobre la tortura demuestran el poder de la transparencia y la importancia de la rendición de cuentas en la toma de decisiones políticas. La filtración de estos documentos ha llevado a cambios significativos en la política de Estados Unidos y ha generado un debate global sobre los derechos humanos y la ética en la lucha contra el terrorismo. Los documentos de Chelsea Manning son un conjunto de más de 700.000 documentos clasificados, filtrados en 2010 por el soldado estadounidense Chelsea Manning a Wikileaks. Los documentos incluyen información sobre la guerra en Irak y Afganistán, así como cables diplomáticos de todo el mundo. La filtración de los documentos de Manning llevó a un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política y la guerra. Los documentos mostraron la verdadera naturaleza de las guerras en Irak y Afganistán, incluyendo la muerte de civiles y la corrupción del gobierno, lo que generó un gran interés público y llevó a un aumento del escrutinio sobre las operaciones militares estadounidenses en el extranjero. Además,
La filtración de los documentos de Manning ha llevado a cambios significativos en la política estadounidense y en la forma en que el gobierno maneja la información clasificada. En 2013, se aprobó la Ley de Protección de Informantes de Inteligencia Intelligence Community Whistleblower Protection Act, que protege a los informantes de represalias por informar sobre irregularidades en el gobierno. Sin embargo, también ha habido críticas y controversias en torno a la filtración de los documentos de Manning. Algunos argumentan que la divulgación de información clasificada pone en peligro la seguridad nacional y la vida de las personas involucradas en operaciones de inteligencia. Otros argumentan que Manning debería haber utilizado canales de denuncia interna antes de hacer pública la información. En cualquier caso, los documentos de Manning son un ejemplo del impacto que puede tener la divulgación de información clasificada en el debate público y en la toma de decisiones políticas. La filtración de estos documentos ha llevado a cambios significativos en la política y la sociedad en todo el mundo, y ha demostrado el poder de la transparencia y la importancia de la rendición de cuentas en la política y la guerra. Los archivos de la Stasi son un conjunto de documentos que se abrieron después de la reunificación de Alemania en 1990 y revelaron la extensión de la vigilancia y la represión llevada a cabo por la policía secreta de la antigua Alemania Oriental, conocida como la Stasi. Los archivos de la Stasi contienen información detallada sobre la vigilancia y la represión llevada a cabo por el gobierno comunista de la Ronda. Los documentos incluyen información personal y detallada sobre la vida cotidiana de millones de personas, así como información sobre disidentes y opositores políticos. La Stasi utilizó técnicas de vigilancia sofisticadas, como micrófonos ocultos, cámaras de vigilancia y escuchas telefónicas, para monitorear a los ciudadanos. La apertura de los archivos de la Stasi llevó a un debate nacional sobre la privacidad y la libertad en la era digital, y llevó a cambios significativos en la política y la sociedad de Alemania. Los documentos han sido utilizados en juicios criminales y han ayudado a las víctimas de la vigilancia y la represión a obtener justicia. Sin embargo, también ha habido críticas y controversias en torno a la apertura de los archivos de la Stasi. Algunos argumentan que la divulgación de información personal pone en peligro la privacidad y la seguridad de las personas involucradas. Otros argumentan que los archivos deberían haber sido destruidos para evitar la reutilización de la información en el futuro. En cualquier caso, los archivos de la Stasi son un ejemplo del poder de la transparencia y la importancia de la rendición de cuentas en la política y la sociedad. La apertura de los archivos ha llevado a cambios significativos en la política y la sociedad de Alemania, y ha demostrado el impacto que puede tener la divulgación de información clasificada en el debate público y en la toma de decisiones políticas. Los informes del proyecto MKUltra son un conjunto de documentos filtrados en la década de 1970 que detallan los experimentos secretos llevados a cabo por la CIA en seres humanos bajo el proyecto MKUltra. Los experimentos incluyeron la administración de drogas y la privación sensorial, y fueron criticados por su falta de ética y su peligrosidad. Los experimentos llevados a cabo bajo el proyecto MKUltra incluyeron la administración de sustancias psicoactivas, como LSD, a sujetos sin su conocimiento o consentimiento. Los experimentos también incluyeron la privación sensorial, la hipnosis y la tortura psicológica. Muchos de los sujetos de los experimentos sufrieron efectos secundarios graves, como trastornos mentales y problemas físicos a largo plazo. La filtración de los informes del proyecto MKUltra llevó a un debate nacional sobre la ética en la investigación médica y la protección de los derechos humanos. Los experimentos del proyecto MKUltra se llevaron a cabo en secreto durante años, lo que generó una gran indignación en todo el mundo. Los informes del proyecto MKUltra también llevaron a cambios significativos en la política de Estados Unidos y en la forma en que se lleva a cabo la investigación médica en el país. En 1974, se aprobó la Ley de Protección de Sujetos Humanos Human Subjects Protection Act, que estableció pautas estrictas para la realización de experimentos médicos en seres humanos. A pesar de las críticas y controversias en torno al proyecto MKUltra, los informes demuestran el poder de la transparencia y la importancia de la rendición de cuentas en la toma de decisiones políticas.
La filtración de estos documentos ha llevado a cambios significativos en la política y la sociedad de Estados Unidos, y ha generado un debate global sobre los derechos humanos y la ética en la investigación médica. Los documentos de la NSA sobre el programa de vigilancia de las comunicaciones son un conjunto de documentos filtrados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos, Edward Snowden, en 2013. Los documentos revelaron la existencia de un programa de vigilancia masiva de la NSA que recopilaba datos de las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses e internacionales. El programa de vigilancia masiva de la NSA, conocido como PRISM, permitía a la agencia acceder a correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones telefónicas de millones de personas en todo el mundo sin su conocimiento ni consentimiento. Los documentos filtrados por Snowden también revelaron que la NSA estaba trabajando con otras agencias de inteligencia de Estados Unidos y países aliados para llevar a cabo la vigilancia masiva. La filtración de los documentos de la NSA provocó un gran debate sobre la privacidad y la libertad en la era digital. Los defensores del programa de vigilancia argumentaron que era necesario para la seguridad nacional y la prevención del terrorismo, mientras que los críticos argumentaron que violaba los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos. Los documentos de la NSA también llevaron a cambios significativos en la política y la sociedad de Estados Unidos. En 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Libertad de Estados Unidos de América Freedom Act, que restringió el alcance del programa de vigilancia de la NSA y estableció pautas estrictas para la recopilación de datos de comunicaciones. La filtración de los documentos de la NSA también ha llevado a un mayor escrutinio y transparencia en la forma en que se lleva a cabo la vigilancia en línea en todo el mundo. Ha generado un debate global sobre los límites de la privacidad en la era digital y ha llevado a una mayor conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos humanos y la privacidad en la sociedad moderna. Los informes del Comité Church sobre las actividades de la CIA son un conjunto de documentos filtrados en la década de 1970 que revelaron las operaciones ilegales llevadas a cabo por la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos. El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador Frank Church, investigó las actividades de la CIA y publicó varios informes que revelaron la participación de la agencia en operaciones ilegales de asesinato, conspiraciones para derrocar gobiernos extranjeros y experimentos en humanos. Los informes del Comité Church generaron un gran escándalo en todo el mundo y llevaron a un debate nacional sobre el papel de la CIA en la política exterior de Estados Unidos. Los informes también llevaron a cambios significativos en la política y la sociedad de Estados Unidos, incluyendo la creación del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y la aprobación de la Ley de Supervisión de la Inteligencia Extranjera de 1978. Los informes del Comité Church también llevaron a una mayor transparencia y responsabilidad en la forma en que se lleva a cabo la inteligencia en Estados Unidos. La filtración de los informes demostró el poder de la transparencia y la importancia de la rendición de cuentas en la toma de decisiones políticas. En conclusión, los informes del Comité Church sobre las actividades de la CIA son un conjunto de documentos importantes que han generado un gran impacto en la política y la sociedad de Estados Unidos. La filtración de estos documentos ha llevado a cambios significativos en la política de Estados Unidos y ha generado un debate global sobre la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones políticas. Los archivos de los juicios de Nuremberg son un conjunto de documentos importantes que proporcionan una visión detallada de los crímenes y atrocidades cometidos durante la Segunda Guerra Mundial por los líderes nazis y los criminales de guerra. Los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo después de la guerra para enjuiciar a los líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Los archivos de los juicios de Nuremberg son una fuente invaluable de información sobre los crímenes y atrocidades cometidos por los nazis durante la guerra. Proporcionan una visión detallada de las políticas y prácticas de la Alemania nazi, incluyendo el Holocausto y otros actos de genocidio y violencia contra civiles y prisioneros de guerra.
Los archivos también son importantes para la historia del derecho internacional y la justicia penal internacional. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases para la creación de la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales que juzgan a individuos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La filtración de los archivos de los juicios de Nuremberg ha permitido un mayor acceso a esta información histórica importante para la investigación y la educación. Los archivos también han sido utilizados por las víctimas de los crímenes nazis para obtener reparación y justicia, y por los historiadores y académicos para la investigación y la enseñanza. En conclusión, los archivos de los juicios de Nuremberg son una fuente invaluable de información histórica y legal sobre los crímenes y atrocidades cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La filtración de estos archivos ha permitido un mayor acceso a esta información importante y ha llevado a un mayor conocimiento y comprensión de los crímenes cometidos durante la guerra y la importancia de la justicia penal internacional. En este episodio de IBEAS, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, hemos explorado los 10 documentos clasificados más impactantes filtrados en el último siglo. Cada uno de estos documentos ha cambiado la forma en que entendemos el mundo, desde la corrupción gubernamental y la evasión fiscal hasta la vigilancia masiva y los experimentos en humanos. Estos documentos han sido virales debido a su impacto en la sociedad y la política, y su capacidad para cambiar la percepción pública de temas importantes. Muchos de ellos han llevado a debates nacionales e internacionales sobre la ética, la justicia y la transparencia en la política y la tecnología. Es importante recordar que estos documentos tienen un impacto real en la vida de las personas, desde la seguridad y privacidad de las comunicaciones en línea hasta el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad sobre los actos de sus gobiernos. La filtración de estos documentos ha sido un factor clave en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. A través de la exploración de estos documentos y su impacto en la sociedad, podemos aprender más sobre el papel de la tecnología y la política en nuestras vidas y cómo podemos trabajar juntos para promover una sociedad más justa y equitativa. Si deseas seguir aprendiendo sobre estos temas, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast en YouTube o Spotify para obtener más información y discusiones sobre las ideas de la inteligencia artificial. Gracias por escucharnos.